Nosotros somos el equipo conformado por Gabriela, Mariela, Mario y su servidora. Y vamos a presentarles el estudio de frases idiomáticas en programas humorísticos mexicanos de 1940 a la actualidad. El lenguaje humorístico puede hallarse en todos los dialectos del español, mas es el habla mexicana de donde puede obtenerse un corpus verdaderamente amplio. Si bien las frases idiomáticas pueden generarse en el habla coloquial de una manera involuntaria, esta gestación también puede suceder intencionalmente con la finalidad de entretener a un público. De este modo, es posible encontrar estos elementos tanto en obras literarias como en los medios de comunicación. Centraremos la atención en cómo se halla este fenómeno en la televisión mexicana humorística, aunque los elementos a estudiar abundan en este medio. A pesar de haber sido estudiados ampliamente en el habla cotidiana, poco se ha analizado o escrito sobre esto, abordados en el medio masivo de comunicación de una manera generada o provocada para el entretenimiento a base de la comedia. Comprobaremos de qué manera estos chistes tienen vigencia hasta nuestros días, o bien cómo se han deformado. Haremos notar que el contexto de estos chistes puede variar a través de un intervalo temporal, así como su efecto, existiendo así un cambio de significación de las frases estudiadas, ya que el entorno difiere al primero en el que fueron dichas. Se advierte que los intervalos temporales escogidos no están divididos por cortes tajantes, sino que interfieren unos con otros, creando una especie de transición humorística en la que mientras un tipo de humor mexicano perece, comienza a aparecer una nueva tendencia humorística, de modo que hay una interrelación entre un periodo y otro. En el primer lapso ubicamos a Mario Moreno Cantinflas. Aquí notamos algunos aspectos importantes en el léxico para el humor en la televisión. El más importante de ellos es la carencia de idiomaticidad para causar risa, y si bien algo de palabras y elementos diacríticos, es casi inexistente la metáfora y por consiguiente el doble sentido, apuntando a un humor más blanco que con el tiempo se irá manchando. Por un lado es mucho, pero por el otro es poco. Ahí está el detalle. Usted no se despreocupe. Y como decía Napoleón, el que parte y reparte le toca segunda parte. Estos son ejemplos de las frases aludidas. A pesar de esta carencia, podemos notar que existe una alta fijación de las frases, pues la gente no solo reconocería el significado de estas locuciones humorísticas televisivas, sino que también recordará en su mayoría algún público de edad avanzada de quién son esas frases. Capulina se distingue en su léxico humorístico por características que difícilmente se verán en los comediantes posteriores. En primer lugar, debe notarse un aporte bastante amplio de elementos diacríticos, en su mayoría derivados de la mala pronunciación de las unidades léxicas, con el único fin de enfocar la televisión del telespectador y escucha justo en esa palabra. Pues bien, se ha comprobado que un elemento de ruptura causa una desviación de la atención, aunque esto sea tal vez una minucia. Estas locuciones humorísticas televisivas tienden a tener el mismo significado en aquella época y en nuestros días, pues también debe destacarse que casi todas están muy alejadas de lo que sería una unidad fraseológica prototípica, por el elemento de idiomaticidad que se encuentra poco presente. Por ejemplo, no gusta, me achachí, no lo sé, puede ser, tal vez, quién sabe. Sí, Pili. Las apariciones de Capulina en televisión estaban enfocadas a todo tipo de televidentes. Por ello, utiliza el lenguaje blanco, que en nuestros días no nos parecería tan gracioso. En cambio, Roberto Gómez Bolaños lo ocupa, pero con él funciona un poco mejor. Sin embargo, no se debe a su cercanía temporal con Capulina, totalmente, sino a la audiencia destinada, que son los niños. Un lenguaje deformado, achipilado, de niño, como el de Capulina, no serviría ni sirve con los mismos niños. Este elemento es diferente. Solo sirve para las risas adultas.
Sin embargo, Chespirito lo llevó más lejos. No habla como niño, sino que es un niño en su más famoso personaje, el Chavo del Ocho. Así, siendo un niño pobre, poco instruido escolarmente, se da la licencia de hablar como él quiere y usar la lengua a su favor. No solo los menores de edad ven y veían El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín, etc., sino que los adultos también lo hacen, y se debe a los elementos que no se encontraban en el humor de Capulina. Dichos elementos se verán explicados a través de las siguientes frases: rajar, zas, fue sin querer queriendo, se me chispoteó, me doy, garrotera, lombriz de aguapuerca, yo le voy al Necaxa. Notamos en estas frases extraídas del léxico de programas de Chespirito que empiezan a surgir eufemismos, pues, como se mencionó antes, el humor se vuelve más sucio. Sin embargo, no se abusa de estas frases para obtener una buena recepción del público, es decir, aún están inmersas dentro de los juegos de palabras y elementos diacríticos o como frases que han perdido su motivación histórica, como pasa con el verbo chispotear o el sustantivo garrotera, en las acepciones que nuestros comediantes las utilizan. ¡Cállese! Resaltar que los temas tabú de la sociedad mexicana no son del todo tocados. Por esta razón, no se utiliza el eufemismo para formar locuciones con el fin de hacer reír. Sin embargo, existe una mayor variedad en cuanto a recursos del léxico para la comedia, pues encontramos además alteraciones sintácticas y fonéticas, más prominentes que en la época de Cantinflas o Capulina. Por lo contrario, al pasar al siguiente lapso temporal, nos encontramos con un violento cambio en el pensamiento de los humoristas y la audiencia. Por lo tanto, hay también un cambio en el léxico. El tabú se vuelve gracioso, el eufemismo y el disfemismo llevados a su máxima expresión, a través de frases idiomáticas y juegos de palabras. Por ello, no existe mejor ejemplo que Eugenio Derbez y sus muchos personajes en los que amplía su gama de temas por tocar para convertirse en un comediante reconocido. El surgimiento del albur cambia por completo la concepción del doble sentido. La idiomaticidad de las frases se eleva exponencialmente. Un hablante del español fuera de contexto difícilmente entendería este tipo de humor, mas nosotros, como mexicanos, caemos en el juego de la risa a través de revelar lo velado. Hemos repetido que el humor se ensucia. Y es en este punto donde culmina con esta afirmación, ya que encontramos el humor de Eugenio Derbez con una alta carga de contenido sexual, palabras altisonantes y juegos de mal pensar. Las risas provocadas por inventar palabras de Cantinflas, por achipilar el lenguaje de Capulina o por hablar como lo haría un estrato bajo de la sociedad de Chespirito, va quedando atrás. Golosa. Que alguien me explique. Pregúnteme. ¿Por qué no eres una niña normal? Los elotes no tienen maíz. Alimaña del desagüe. Iguana deslenguada. Óigame, me ahorcó. Cállese, no sea barbero. Fue horrible. Tanga fácil. Prometeo y no cumpleo. Puede concluir que conforme avanza el tiempo, las frases idiomáticas en la televisión humorística mexicana se van cargando de más idiomaticidad, pero van perdiendo fijación y nos atrevemos a suponer que tal vez en un futuro este tipo de humor esté basado en una pura metáfora
tal vez cargado de palabras altisonantes o más mismos. Según las encuestas realizadas, el uso de las frases es abundante. Del lapso temporal de Chespirito, sin embargo, el significado contextual ha cambiado más en las frases de Derbez y en las de Capulina dentro del grupo de hablantes de edad de 25 a 40 años. Otros significados cambian debido a la tonalidad en la que se mencionan, la cual es muy diferente a la de los programas humorísticos. En conclusión, la fijación permanece en su mayoría a lo largo de los intervalos, pero el sentido, la idiomaticidad, varía mucho entre un programa y el habla cotidiano. Fin. Gracias. Aplaudan y no hagamos